Chilena FM de San Antonio presenta Crónicas del Domingo, con la conducción de Luis Valderas. ¿Qué tal? Una semana más en nuestro espacio, siempre conversando con escritores, con historiadores, con personas que de una u otra manera siempre están haciendo publicaciones o conferencias sobre distintos temas. En el caso de esta semana vamos a destacar al escritor Tony Riveros, quien nos ha presentado hace poco un nuevo libro de cuentos titulado Sírvame otra copa. De acuerdo a lo manifestado por la editorial Forja, que es la que está a cargo justamente de esta presentación, es un cóctel de cautivantes y entretenidas historias que los lectores van a leer o beber, porque el libro habla de Sírvame otra copa, al seco, así, de una. ¿Qué tal, Tony Riveros? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido a las Crónicas del Domingo. ¿Qué tal, Luis? Gusto en saludarte a ti y a todas las auditoras y auditores de tu programa. Bueno, primero que todo, Tony, nos gustaría que nos conversases un poco acerca de tu trayectoria para irte conociendo. Cuéntanos cuándo empieza esto de la literatura, de escribir, y qué has escrito fundamentalmente. Bueno, ¿cierto? El momento que uno hace un recuento, ¿cierto? Tiene naturalmente algunos hitos, algunas partes que son más significativas que otras. Bueno, yo partí escribiendo dentro de los recuerdos más emotivos que tengo, la memoria emocional. Desde los 10 años me acuerdo haberme plantado frente a la página en blanco y haber empezado a jugar con las palabras, y descubrí que la poesía me era muy afín, y empecé a desarrollar, ¿cierto? A jugar con las palabras, con las letras, con las rimas, y a poquito, ¿cierto? Me empecé a dar cuenta que me tiraba, que leía algo que me gustaba, y se transformó con el paso del tiempo en mi pasión. Participé cuando niño en algunos certámenes de poesía con cierto reconocimiento por ahí, lo que también me sirvió como aliciente para seguir cultivando en las letras, y ya más adelante ya empecé a tomarme más en serio esta vocación, y en el año 2018 lancé mi primer libro de cuentos, publiqué mi primer libro de cuentos también con editorial Forja, que es un libro, ¿cierto?, llamado Alcohol en la Sangre, que fue, ¿cierto?, la ópera prima que me abrió el camino a la prosa, que es la que estoy desarrollando actualmente. Bueno, hay que decir que en el año 2018, cuando publicas Alcohol en la Sangre, tu primer libro fue incluido en el balance anual de la revista de libros de artes y letras del Mercurio, dentro de las mejores publicaciones de la narrativa chilena. ¿Qué traía este libro Alcohol en la Sangre que cautivó tanto, por ejemplo, a personas como el crítico literario José Promis, quien lo destacó bastante? Bueno, realmente fue para mí también una grata sorpresa, ¿cierto?, saber que el libro en sí había sido bien catalogado, bien criticado por los expertos, los entendidos, y también tuvo una buena recepción en las lectoras y los lectores. Lo que yo pretendía hacer en ese libro fue contar historias a partir de una línea, un motivo conductor, que eran ciertas historias y vivencias relacionadas con algún tipo de brebaje, de copete, y desde ahí, ¿cierto?, construir una trama donde fuera, ¿cierto?, el catalizador de esta historia, donde fuera un elemento presente, pero sin dejar de lado también, o incluyendo otras temáticas, otras tratativas, ¿cierto?, que tienen que ver también con la vida misma, las pasiones, los sueños, las traiciones, la redención, las peleas. Eso es lo que traté un poquito de envolver, y afortunadamente el libro sigue teniendo una muy buena recepción hasta el día de hoy, y también me ayudó, ¿cierto?, a validar este trabajo y a darle una continuidad, que es lo que se transformó después, posteriormente, en este segundo volumen de cuentos llamado Sírvame otra copa, donde también sentí que había, ¿cierto?, todavía se podía estrujar esa botella de inspiración. Y leí también una segunda vuelta, leí también una mirada más cerca, pero manteniendo ese hilo conductor que me ha permitido, ¿cierto?, desarrollar historias que tengan que ver con algún tipo, ¿cierto?, de copetito, pero tratando otras temáticas que también me interesa desarrollar como parte de mi propuesta literaria. Claro. Ahora, Tony, Sírvame otra copa y Alcohol en la Sangre, ¿son libros unitarios o son complementarios? ¿Cómo tendría que el lector probablemente asumir esta lectura? Mira, podría ser
perfectamente, como no tienen, ¿cierto?, una continuidad ni espacial ni temporal, perfectamente una lectora o un lector podrían partir leyendo Sírvame otra copa y después continuar con Alcohol en la sangre, o al revés, es indistinto. La gracia o una de las ventajas o virtudes que tienen los volúmenes de cuentos es también que están constituidos por varios relatos, entonces también permite que la lectora o el lector encuentren al menos algunos de los relatos de los cuentos que les llegue más, con los que se sientan más identificados y puedan también, ¿cierto?, verse reflejados un poquito en esta historia. Eso es una de las posturas también que yo manejo o que trato, ¿cierto?, de impregnarla a mi obra, de desarrollar temáticas en que las personas que las leen, ¿cierto?, enfocados en la realidad chilena, se puedan ver identificados con alguna situación, se puedan sentir empáticos con algún personaje, que puedan verse de alguna manera, ¿cierto?, en un espejo literario y sacar, ¿cierto?, algún cierto algo limpio, o que les recuerde algo, o finalmente que sea, ¿cierto?, algo también entretenido para leer. No descuido la parte, ¿cierto?, y que la literatura tiene que ser entretenida, pero también tiene que ahondar en otros temas que son, ¿cierto?, importantes de tratar como en cualquiera de las artes. Claro, Tony, no me deja de llamar la atención los nombres de los dos libros. Uno es Alcohol en la sangre y el otro Sírvame otra copa. Ineludiblemente los relaciono con el beber. Entonces me gustaría saber si primero es así, y si fuera así, ¿por qué esa devoción entonces por esta suerte como de literatura etílica, por ponerle algún nombre, digamos? Sí, bien puesto sería el nombre, Luis. Mira, yo creo que la inquietud nace de los temas primero que te apasionan. Yo siempre, yo me considero muy sibarita, amante de los placeres de la vida, y entre ellos los placeres etílicos, y encontré que era una buena forma de desarrollar temas que son transversales a toda la sociedad. En toda época y en todo lugar, ¿cierto?, el alcohol ha ocupado un lugar fundamental dentro de las relaciones humanas. Entonces me interesaba abordar esa temática, no a partir de una mirada enjuiciadora, ni haciendo juicios morales sobre las decisiones que toman esos personajes o las vivencias que le ocurren, sino que lo que me interesa a mí es mostrar esas realidades, dárselas a conocer a la lectora y al lector, y que ellos mismos se formen su propia opinión. Me parece también interesante el tema de por qué el alcohol también, ¿cierto?, como motivo conductor, porque también sirve como detonante o catalizador para muchas situaciones que a veces en un estado, ¿cierto?, de sobriedad, de que no hay influencias de ningún agente, las personas tenemos como ciertas cosas que se mantienen ocultas y que salen a flote en esos momentos, y que también es importante reconocerlos y poderlos, ¿cierto?, tratar y exponer. Esa yo creo que es una de mis motivaciones en esa temática. Claro. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con el escritor Tony Riveros, autor de Sírvame otra copa, un libro de 10 cuentos que acaba de presentar la editorial Forja. Es el segundo libro, ya Tony había presentado en el año 2018 Alcohol en la sangre. Ambos libros relacionados un poco con la cultura etílica, como bien estábamos hablando. Bueno, yéndonos un poco al contenido de los libros, Tony Riveros, estas historias que se narran en ambos libros, sobre todo en Sírvame otra copa, del cual hoy día estamos hablando, son historias que nacen precisamente producto de que cuando uno ya bebe un par de copas se torna un poco más locuaz, o son historias que hablan precisamente sobre personas que están bebiendo. No sé cómo abordarlo un poco, me gustaría que nos pudieses contar un poco al respecto. Claro, mira, muchas veces, muchas historias tienen como catalizador, como detonante alguna situación, ¿cierto?, que ocurre en alguna actividad social o también en algún cierto espacio más personal, donde los personajes tienen o están bebiendo algo o están compartiendo y se genera, ¿cierto?, algún tipo de situación. Por ejemplo, para ser más explícito, hay un cuento que lo desarrolla en Valparaíso en finales de los años 70, en una cantina del puerto, donde llegan unos marinos, ¿cierto?, a celebrar ciertos logros, uno de ellos, y se arma una reyerta, y ahí sigues volando, botellazos. Entonces esas cosas también son interesantes, entretenidas de poder contar, porque son situaciones que se generan a partir también de este consumo excesivo o esta
distorsión de la realidad que se produce al tomar en exceso. Pero otras veces también trato también de tocar temáticas más personales, más íntimas. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Salud, que habla de 3 mujeres adultas mayores que se acompañan entre ellas, que están viviendo, ¿cierto?, sus años dorados, y dentro de esa complicidad como amigas se juntan un día a la semana a almorzar en la casa de una de ellas, y al terminar el almuerzo se toman una copita de manzanilla, sus recuerdos, van rememorando sus tiempos pasados, sus miedos con el presente, sabiendo que ya, ¿cierto?, que quizás queda poco tiempo, y es una instancia que ellas la ocupan para compartir sin llegar al exceso, es una instancia que la ocupan, ¿cierto?, para poder sentirse más juntas. Entonces hay distintas temáticas en los distintos cuentos. Si la Matrocopa trae 10 cuentos, en algunos de ellos muchas veces el alcohol o la cultura etílica aparece casi como un hecho tangencial que solamente permite desarrollar otras visiones y otras aristas, pero siempre está ahí, de alguna manera u otra está ahí presente el tema de los brebajes. Claro. Bueno, ¿y cómo te nutres tú de todas estas historias? Porque sabemos que los libros tienen bastantes cuentos y, bueno, cada uno, me imagino, con sus propios personajes y situaciones. ¿De dónde nace la inspiración para contar estas historias? Siempre yo trato de que todas las afluentes tributen en mi río y principalmente, bueno, a partir de la observación del entorno. Me gusta mucho, ¿cierto?, la bohemia, entonces cuando estoy en algún bar, en alguna peña, en algún lugar donde puedan ocurrir este tipo de situaciones, yo puedo observar, voy recogiendo historias, voy agudizando el oído, entendiendo cuáles son las inquietudes, cuáles son los dolores, cuáles son las alegrías de la gente que me circunda, y ahí voy recogiendo algunos elementos y los complemento con una dosis grande de fantasía, de ficción, y también con un poquito, ¿cierto?, de algo de alguna evidencia personal o algo que le pueda dar también verosimilitud al relato. O sea, yo intento de que los relatos sean creíbles, que sean realmente honestos. A los personajes trato de ponerlos en situaciones que ellos, ¿cierto?, puedan resolver, y también me interesa mucho que en el aspecto más técnico, que en los diálogos, poner palabras en su boca que saldrían realmente de su boca y no forzarnos a un lenguaje ampuloso, un poquito relamido, sino que sea bien popular o bien relacionado con la coherencia del personaje. Entonces es importante estar, ¿cierto?, bien con las antenas bien paradas, recogiendo historias de muchos lados. Y también me pasa, Luis, que con el paso del tiempo, y me he dado cuenta mucho de eso, la gente también, pues de repente personas desconocidas se me acercan, tengo una suerte de habilidad, se me acercan por algún motivo a contarme su historia, sin que sepan ellos previamente a lo mejor que soy escritor, pero se me acercan y me van contando cosas de ellos, y yo las voy recogiendo y las voy guardando en mi memoria, excepto en mi disco duro, para después en algún momento transformarlas y convertirlas en literatura. Por ahí vienen un poquito las variantes de las que me nutro. Claro, pero además entiendo que estas historias pueden ocurrir en cualquier parte de Chile, probablemente. Me imagino que ese es como el universo donde transcurren. Así que nos encontramos con muchos paisajes, probablemente muchas culturas distintas. Recordemos que cada ciudad de Chile es un mundo por sí mismo, y por supuesto me imagino que todo eso lo podemos encontrar en estas historias, ¿no? Así es, Luis, también es una parte importante de lo que yo pretendo, ¿cierto?, desarrollar, es también descentralizar las historias. Yo soy de provincia, soy porteño, me crecí en ciudades como Quilpué, que está al interior de la quinta región, viví también cuando niño en Talcahuano, entonces tengo esa sensibilidad también de tratar de descentralizar la cultura, entendiendo que la mayoría de las escritoras y los escritores tienen arraigo en la región metropolitana, en Santiago. Yo trato un poquito de situar las historias en distintos lugares de Chile, para que también recogiera esa sensibilidad del entorno, que a mí me parece que no es solo que sea parte del paisaje, sino que convertirla en un elemento o en un protagonista más de la historia. Cuando hablo de un puerto, trato de que toda la carga emotiva, todas las descripciones, los olores, los sabores, los sonidos, tengan relación con el puerto,
tengo cuentos que están en San Pedro de Atacama, entonces quiero que se sientan que las protagonistas van caminando por el Valle de la Luna, y con sed y con calor, y que después se van a querer ir a tomar una cerveza bien fría. Hay un cuento también en Silva Matacopa que habla de unas emprendedoras de Valdivia que levantan una planta de cerveza artesanal, y me interesaba también contar las peripecias que tienen que pasar para poder, ¿cierto?, emprender, levantar la fábrica, con las trabas que se encuentran, describir un poquito los procesos productivos de la cerveza, o sea, darle una profundidad mayor al tema, y no solamente quedarme en la parte de la bohemia, sino que interiorizarme también en todos los aspectos de la cultura etílica, y como tú bien dices, en distintos lugares geográficos y con personajes también de distintos estratos sociales, porque esto es un tema bien transversal. El tema, ¿cierto?, del alcohol no está sujeto a un estrato particular, es algo que va desde las clases acomodadas hasta las clases populares, abarca distintos también segmentos etarios, desde los jóvenes hasta adultos mayores, los personajes un poco más estereotipados, ¿cierto?, el borrachito de la plaza, pero también hay historias que a veces no se cuentan mucho porque hay una suerte de tabú, y a mí me interesa también recogerlas y exponerlas. ¿Y como qué historias tienen como una suerte de tabú? Por ejemplo, la más compleja es, hay una historia que desarrollo en Silva Matacopa que habla de la relación entre padre e hijo, el padre un poco ausente porque tiene problemas de alcoholismo, hay una lucha, una pugna, ¿cierto?, no solo por esa suerte de abandono, sino que también hay temas también generacionales que se entrecruzan, temas políticos entre ellos dos que no están muy de acuerdo, y una relación tensa e intensa que también trato de exponer, porque hay parte también de la realidad que vivimos y también los problemas que genera de repente la dependencia del alcohol, que muchas veces, ¿cierto?, se tocan de una manera más clínica o más, ¿cierto?, más como tema de salud pública, pero también es bueno tocarlo a través de la ficción porque uno le puede dar otra connotación y llevar a entender también un poco a esos personajes que podría ser cualquier persona común y corriente que le tocó vivir esa situación. Claro. Bueno, cuando conversábamos con la editorial Forja respecto de hacer esta entrevista, nos contaban que además tu profesión es bastante distinta a la de escritor. Tu profesión principal es la de químico. Y me gustaría saber cuánto influye el ser químico en las historias que cuentas. Claro, mi formación profesional, que es una decisión que tomé como mucho más pragmática, como para poder, ¿cierto?, tener ahí una base un poquito más sólida. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y eso me ayudó también, y ahora lo entiendo muy bien, porque la relación de la química con la literatura también, a pesar de que no se puede quizás visualizar a simple vista, yo la estoy viendo cada vez más clara y es muy estrecha, porque la química es una ciencia que habla de las transformaciones, de las reacciones, de los procesos de cambio. Entonces, también cuando yo desarrollo una historia, también me interesa abordar las transformaciones que van sufriendo los personajes, cómo van cambiando, los detonantes, los catalizadores, qué cosas les van haciendo repensarse, qué cosas lo hacen tambalearse, qué cosas lo afirman, cómo se distribuye esa energía dentro de la historia. Y eso está muy relacionado con la química al fin y al cabo. Y también, como te comentaba, cuando trato de abordar algún tipo de historia que tenga un soporte más técnico, como el tema de la cerveza, me gusta también desarrollar en parte, contarle un poquito a los lectores cómo es el proceso de la fermentación, hacer una analogía del proceso de destilación en otros cuentos que tengo por ahí con lo que pasa en la vida del personaje, y así ir conjugando esos elementos que son bien relacionados con la ciencia, pero también están relacionados con la vida misma. Claro, bueno, les comento que hasta ahora estamos conversando con el escritor Tony Riveros, quien ha lanzado hace poco su nuevo libro de cuentos, Sírvame otra copa, junto con la editorial Forja. Bueno, en este sentido, Tony, ya nos has relatado bastante acerca de este libro, Sírvame otra copa. Me imagino que ya para ti el tema de la literatura es algo absolutamente asumido que va a seguir siendo parte de tu vida. Pero quisiera saber si también los temas relacionados con la literatura etílica también seguirán siendo parte de lo que tú vayas a seguir escribiendo en el futuro.
Yo creo que aún me queda todavía el último conchito que escribir. No quiero tampoco que el tema mismo me agota a mí, sino que quiero yo agotarlo. Quizás pueda venir alguna otra publicación relacionada. Estoy ahí recopilando historias. Me mantengo siempre tratando ahí de tener un abanico de ideas que podrían desarrollarse en algún momento en forma de género de cuentos. Pero también me interesa otra historia del futuro. Estoy trabajando también en una novela, ¿cierto? Parte de la narrativa, pero con otras temáticas. Sigo escribiendo poesía, eso nunca lo he dejado, eso es como el primer amor que tú, ¿cierto? Lo mantienes vivo. Yo tengo la poesía como una gran aliada. En un plano más íntimo, también me gustaría poder publicar algo relacionado y así, ¿cierto? Abarcar un poco más del espectro literario entre poesía y narrativa. Y la poesía también me ayudó bastante porque es también una gran aliada, porque cuando uno quiere describir, cuando yo quiero, ¿cierto?, expresar algún sentimiento, alguna emoción fuerte de algún personaje o hacer una descripción que sea como bien emotiva, como tengo la facilidad y esa conexión con la poesía, también me resulta, ¿cierto?, más afín y encuentro que es bueno mantener ese equilibrio, porque también le da al texto un sentir más bello, y eso también el lector lo puede percibir, y la literatura no tiene que ser solo o la narrativa no tiene que ser solo, ¿cierto?, narrar cronológicamente un hecho, sino que también tiene que generar emociones y ojalá emociones fuertes para que realmente generen un impacto, y la poesía ayuda mucho a generar emociones que son las emociones más genuinas, que son las que vienen desde lo más profundo del corazón. ¿Y a ti, Tony Riveros, te gusta específicamente relatar todo, tanto poesía como cuentos, literatura, con un lenguaje bastante simple, ¿no? Eso también es parte del equilibrio. O sea, hay veces que, claro, hay momentos en que uno tiene que decidir cómo enfoca tal o cual historia, qué palabra ocupa. También me gusta rescatar palabras que a lo mejor están en desuso o que son de otra época, porque encuentro que son lindas y no se deben perder. Entonces hay un juego ahí bastante interesante, entretenido para mí de cómo escoger cierto tipo de lenguaje, cómo también estar en sintonía con los lenguajes más juveniles. Hay un cuento, por ejemplo, de Alcohol en la Sangre que se llama Playa Seca, que te adelantaba un poquito, que transcurre en San Pedro de Atacama. Son 4 muchachas que terminan la enseñanza media y se van de viaje, de vacaciones a San Pedro, una amistad entre ellas que tiene sus matices, y hay un conflicto también entre ellas. Entonces también tengo que adaptarme a las palabras que ellas usarían, a la manera de expresarse, a los modismos, a las pausas, a lo que dicen y lo que no dicen. Entonces el tema del uso o de escoger las palabras también tiene mucho que ver con cada una de las historias y con cada uno de los personajes. Sí, hay un cuento, por ejemplo, que lo ambiento en la Vega Central, acá en Santiago, que se llama Vino con Hoyo, que es de un señor, un carreponero que tiene problemas de dependencia con el alcohol. Las palabras que él ocupa son de una persona que migró del campo a la ciudad en el año 50 y tiene un lenguaje distintivo y bien propio de él. Y esas palabras también me interesa que no solamente queden registro en mi libro, sino que también puedan seguir ocupándose como recurso y no perderlas en el tiempo. Resguardar un poquito el patrimonio. Así es. Bueno, la verdad es que ha sido bien entretenido conversar contigo, Tony Riveros, autor del libro Sírvame otra copa, para adentrarnos un poco más en este mundo que tú relatas también en este libro y en el anterior, Alcohol en la Sangre, que fue en el año 2018. Por eso, los minutos finales de la entrevista, me gustaría que pudieses comentar lo que estimes pertinente, algo que no te hayamos preguntado o que consideres necesario decir. Bueno, gracias, Luis, también por la oportunidad de poder conversar. Siempre es grato poder conversar de libros para mí. Invitar a las auditoras y a los auditores a también a reencontrarse un poco con literatura, con libros chilenos. Yo creo que es súper necesario, no solamente, si lo quieren, bienvenidos a leer Sírvame otra copa o Alcohol en la Sangre, pero es bueno también leer autoras y autores nacionales, porque yo sé que mis colegas y yo tratamos de mostrar nuestra realidad, de mostrar nuestra dolencia, nuestra tristeza, nuestra alegría, y también, ¿cierto?, darle la oportunidad a la literatura chilena de poder, ¿cierto?, tener
esa ventanita para hacer un aporte. Es increíble que de repente muchos libros en el mercado y a veces los bestsellers tienden a ocupar un poco la esfera, pero siempre es bueno, y lo recomiendo, darle una vueltita a lo nuestro para ir, ¿cierto?, equilibrando ese saber universal entre lo bueno de todas partes con lo bueno de nosotros. Claro, ahora este libro, Sírvame otra copa, está ya disponible, se puede adquirir, se puede comprar. Está en las grandes cadenas de librerías de Chile, librería Antártica, la Feria Chilena del Libro, algunas librerías que leo. Está también disponible en la página web de Editorial Forja con envío y despacho a domicilio. Así que en esta época que ya nos acostumbramos al tema del delivery, es mucho más sencillo comprar en línea que le llegue el librito a la casa. Yo frecuentemente estoy participando en ferias y encuentros donde también se están vendiendo los libros, y ahí también es una buena oportunidad para conversar con las lectores y lectores, que me conozcan un poquito a mí y yo también conocerlos un poquito a ellos. Así que perfecto. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bien, pues Tony Riveros, te agradecemos muy sinceramente la entrevista que nos has concedido a nuestro espacio aquí, las Crónicas del Domingo de Chilena FM. Y bueno, que te vaya muy bien, que te siga yendo excelente en las futuras publicaciones que emprenda, ya sean de cultura etílica o no, pero que siempre la labor que haces de escritor tenga siempre el mejor de los éxitos. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis, y un saludo grande a las auditoras y auditoras de Chilena FM. Bien, pues de esta manera hemos conversado con Tony Riveros, autor del libro Sírvame otra copa, presentado por la editorial Forja, un libro de 10 cuentos que nos lleva por distintos relatos y recuerda también la vida de personajes apasionantes. Ahí ustedes ya saben y tienen los datos para adquirir el libro y adentrarse mucho más en este mundo. Y si les faltó con Sírvame otra copa, puede adquirir el libro anterior también, Alcohol en la sangre, del mismo Tony Riveros, publicado en el año 2018. Hasta aquí nuestro programa de las Crónicas del Domingo en Chilena FM. Muchas gracias por su sintonía.